Eso, por favor. Listo. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera conferencia. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañen en Zoom, en Facebook y en todos los medios por los cuales siguen esta transmisión. El día de hoy vamos a iniciar con un ciclo de conferencias que son previas al 12º Coloquio Estudiantil de Investigaciones con Protistas. En ese ciclo de conferencias que son previas al evento que se llevará a cabo a finales de junio, nosotros vamos a contar con la participación de diferentes especialistas en las áreas de los protistas y las algas. Entonces, durante los miércoles, a partir del día de hoy y en las sucesivas fechas, vamos a tener una conferencia en punto de mediodía, como ocurre el día de hoy. Hoy es la primera conferencia, empezamos un poquito más tarde, pero por la dinámica de lo que íbamos ajustando algunos detalles. Entonces, ya para no quitar más tiempo, vamos a iniciar con la presentación de nuestro primer ponente. Entonces, para esto vamos a proyectar siguiente video. Entonces, les agradezco mucho su presencia y por favor, disfrútenlo. Esperen un tantito. Ahí está. Listo. Pues empezamos. Jorge Humberto Medina Durán es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí mismo llevó a cabo sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas, los cuales desarrolló en el Laboratorio de Protozoología. Desde 2019 se encuentra inscrito en el Degree Program del Texas A&M University, donde realiza sus estudios de doctorado. Estos son ejecutados en el Sound Lab of Insect Systematic and Evolution del Entomology Department. Jorge trabaja con el grupo Apicomplexa, un grupo de protistas que está asociado a distintos organismos. Los apicomplexa que trabaja Jorge se llaman gregarinas. Estos normalmente se encuentran en muchos invertebrados. Algunos de los invertebrados en los que encontramos a gregarinas son los insectos ortópteros, como los grillos, chapulines, langostas y esperanzas. Los intereses académicos de Jorge incluyen la macroevolución, la diversidad, la evolución del genoma y la ecología y evolución de las interacciones bióticas. En la docencia, Jorge ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias, donde imparte el curso de Biología de Protistas y Algas. También es instructor de las asignaturas General Entomology y la asignatura Introductory Biology 1 and 2 en el Texas A&M University. La experiencia profesional y producción científica de Jorge incluye la participación en el proyecto Conavio KT003, Catálogo de Autoridades Taxonómicas, Ciliados Flagelados Heterótrofos de México. También en su haber tiene publicación de 4 artículos científicos y un capítulo de libro. Jorge es una persona que tiene pasatiempos y aficiones tales como andar en bicicleta, salir de viaje, dibujar y estar al tanto de los descubrimientos y hallazgos más novedosos.
Para nosotros es un gusto tener a Jorge en el coloquio y que sea el primero en inaugurar este ciclo de conferencias que les vamos a ir presentando. Entonces, los dejo a continuación con nuestro ponente, quien nos trae la conferencia titulada Preguntas y enfoques hacia el estudio evolutivo de las gregarinas terrestres. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Fer, y voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Em, Creo que ya está todo habilitado para que puedas compartir. Perfecto. sí, ya ven mi pantalla, ¿va? Sí la vemos, Jorge. Perfecto. Bueno, pues qué gusto estar aquí en este coloquio de investigaciones con protistas y algas. Qué honor ser el primero en inaugurar las ponencias precoloquio. Yo inicié mis estudios de biología en el 2011, en agosto del 2011. Y mi primera vez que me presenté en el coloquio fue como estudiante, ¿no? En un póster, trabajé algo sobre los ciliados de Xochimilco. Después cuando andaba en el taller, en la licenciatura, cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis y demás, de la materia optativa que tomé en aquel entonces con la maestra Margarita y la doctora Itzel Sigala, igual pude presentar unos resultados sobre los ciliados de Xochimilco y y pues esas fueron mis presentaciones como estudiante en el coloquio, ¿no? Cuando pre-COVID, obvio, ¿no? Todo era bonito. Y qué gusto ahora estar presentando como ponente, ¿no? Como ponente de las conferencias. Entonces, obvio, esta plática igual se la dedico a la maestra Margarita, una de las primeras personas que empezó a formarme en el grupo de la protistología. La voy a extrañar, claro que siempre. Y gracias, Margarita. Y bueno, mi plática la titulo Enfoques hacia el estudio evolutivo de las gregarinas terrestres dentro del grupo de la Apicomplexa. Esta plática va a estar ampliamente enfocada, aunque el título se llama Gregarinas terrestres, la realidad es que para entender a las gregarinas terrestres hay que tenerlas en contexto con el árbol de los eucariontes, el árbol evolutivo de los eucariontes y sus relaciones con otros grupos de gregarinas. Entonces esta va a ser una plática sobre lo que se conoce de las gregarinas, la historia, digamos, tradicional y los nuevos avances y las nuevas preguntas que se están generando al momento, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar. Primero quiero poner en contexto a las gregarinas en el árbol de los eucariontes, ¿no? Este es un árbol que fue publicado apenas en 2020 en la revista de Trends in Ecology and Evolution y muestra las relaciones filogenéticas de una forma, en forma de diagrama, en donde tenemos este supergrupo Tsar, que incluye a telonemia y estos tres claditos de aquí, de los Rhizaria, los alveolata y los Stramenópilos. Nada más por recalcar, porque ya me ocurrió. Este SAR no se refiere al SAR-COVID, ¿no? Porque también el COVID tiene ahí por ahí un SAR, pero estos son eucariontes, estos son organismos que tienen núcleo, tienen organelos, y el COVID es un virus, ¿no? Es otro linaje. Entonces, dentro de este grupo SAR, se encuentra el grupo de los alveolados. ¿Ok? Entonces, está aquí señalado el clado del SAR. Este es un árbol de los eucariontes que todavía hay mucho por resolver dentro de las grandes relaciones filogenéticas entre eucariontes. Hay varias politomías, hay relaciones que no se conocen, pero uno de los grupos que están bien soportados es este grupo de los estramenópilos, alveolados y rhizarios. Es un grupo monofilético soportado principalmente por evidencia molecular. Dentro de este árbol, dentro de los alveolata, hay varios grupos, hay varios linajes de protistas. No me voy a detener a hablar de ellos, solamente decir que dentro de alveolatas están los dinoflagelados, los ciliados y los apicomplexa. Y en particular yo ahorita voy a hablar del linaje de los apicomplexa. Una de las características que tradicionalmente se pensaba de los apicomplexa era que son parásitos obligados, ¿no? Son exclusivamente parásitos y por ser parásitos obvio causan algún daño a su huésped. Y este es un diagrama de un libro que salió en 2017, el Handbook of Protozoology, en donde están mostrándose las principales relaciones que se conocen de los apicomplexa. Entonces, algo que quiero que noten de este árbol es que hay varias politomías, ¿no? Aquí hay signos de interrogación en donde no se sabe realmente cómo se distribuyen las relaciones filogenéticas entre
entre las gregarinas y los... bueno, ¿me escuchan, perdón? Sí, Ya... sí, sí, ah, todo bien. ok. Dentro de este linaje de los apicomplexa, y que como les comento, no se conocen bien las relaciones filogenéticas entre ellos, vale la pena mencionar que este linaje tiene varios grupos que son de importancia médica o veterinaria, ¿no? Los hematozoa, por ejemplo, incluyen especies como Plasmodium, Babesia, Theileria, que son... Plasmodium afecta al humano, ¿no? Afecta incluso en México hay Plasmodium en África, en las regiones tropicales, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente. Apenas empezaron a desarrollar ya unas vacunas con base en RNA de interferencia, me parece. Pero bueno, hay ejemplares, hay especies de importancia médica, de importancia humana. Los coccidios es otro linaje importante de importancia médica. Estos hematozoa viven en el torrente sanguíneo, principalmente. Los coccidia viven en varios tejidos de muchos vertebrados. Estos son grupos de parásitos de vertebrados. Y luego están también los criptosporidios, que son un grupo parásito que también genera enfermedades en humanos. Es una de las principales causas de mortalidad en niños. Y este grupo de los criptosporidios voy a hablar un poquito más adelante porque se dan cuenta que en este arbolito está cercano a las gregarinas. Eh, Incluso tan predominantes son los apicomplexa que nos afectan al humano, que hasta Shakira le dio toxoplasmosis cuando estaba embarazada de su hijo, ¿no? No sé cómo se llama su hijo, ¿verdad? Pero bueno, incluso Shakira le dio, o sea, tenemos susceptibilidad a ser infectados por este linaje. Y lo último que quiero que noten de aquí es esta línea que surge en la raíz, a la base del árbol, que es este grupo de los coroméridos y colpodélidos. Bueno, pues los apicomplexa resulta que provienen de un ancestro fotosintético. Entonces, aquí esto lo quiero mencionar porque, bueno, tradicionalmente los biólogos que nos gusta clasificar todo, nos gusta hacer dicotomías, nos gusta pensar en un linaje monofilético fotosintético y un linaje heterotrófico, lo cual en el árbol de los eucariontes no ocurre así. Hay muchos ejemplos de mixotrofía que ocurren a lo largo del árbol. Hay mixotrofía en excavata, en estramenópila, en apicomplexa, bueno, en alveolata. Claro que así hay un linaje exclusivamente fotosintético, los arqueplástidos, ¿no? Pero solamente quiero que vean que como un linaje que es simbionte, se piensa que es parásito obligado, realmente surge eh, de un ancestro fotosintético, ¿vale? Bueno, las gregarinas tradicionalmente se dividen en tres órdenes, que son las arquigregarinas, las eugregarinas y las neogregarinas. Y en la actualidad se conocen aproximadamente 1800 especies, pero esta es una subestimación increíble de la diversidad de gregarinas que existe. Hay varios supuestos, son cosas que no se han probado, pero aún así les voy a mostrar evidencia de que todo apunta a que es cierto. Bueno, pues la idea que existe es que hay una especie de gregarina, digamos, por cada especie de hospedero que habita, ¿no? Y las gregarinas habitan en invertebrados. Si ustedes son biólogos, sabrán que los invertebrados, en el caso particular los insectos, son el linaje más diverso de especies que existe. En particular los escarabajos tienen como no sé cuántas cientos de miles de especies. Y bueno, pues si tan solo piensen que en total existen aproximadamente 1 millón de especies descritas de insectos, y la fracción de gregarinas descritas de insectos son menos de 1800 especies, es decir, menos del 0.1% de insectos se han registrado con gregarinas. No quiere decir que los otros insectos no las tengan, simplemente que no se han descrito, no se han descubierto, ¿no? Entonces, la diversidad de gregarinas es vasta, es increíble, ¿no? Si ahora lo traspolamos no solo a insectos, lo traspolamos a otros linajes de invertebrados en donde las gregarinas existen, eh, van a encontrar que, por ejemplo, de artrópodos terrestres existen aproximadamente 7 millones de especies descritas. Entonces, imagínense la diversidad potencial que existe de gregarinas por descubrir, ¿no? Eso es lo primero, tienen una diversidad vasta. Bueno, aquí hay algunas fotitos que les muestro de gregarinas. Como les decía, son simbiontes invertebrados y usualmente se dividen en dos grandes grupos: las gregarinas acuáticas, que pertenecen a hábitats marinos,
y dentro de estos grupos se encuentran las arquigregarinas y las eugregarinas. Esto es una arquigregarina, selenidium, por ejemplo. Las eugregarinas tienen variaciones morfológicas, como aquí les muestro. Estas son microscopías con contraste diferencial de interferencia. Esto es microscopía electrónica. Tienen cierta anatomía característica. Tienen una región que se conoce como el epimerito, que aquí se ve, que es una región que se ocupa para anclarse al tejido del huésped. Tienen compartimentalización celular. A nivel de la ultraestructura tienen pliegues en donde corren microtúbulos, filamentos intermedios, ¿no? Componentes del citoesqueleto que les dan forma, ¿no? Eh, y una característica muy importante de las gregarinas en general es que tienen estadios extracelulares grandes. Es decir, en la mayoría de los apicomplexos los parásitos infectan a la célula y viven dentro de la célula, pero en el caso de las gregarinas viven fuera de la célula y solamente cuando son trofocitos y tienen estas estructuras ya conocidas como epimerito es cuando se anclan al tejido, y de ahí en fuera el resto del ciclo de vida de las gregarinas ocurre en el exterior, ¿no? En el lumen. Eh, entonces, ¿dónde habitan principalmente las gregarinas dentro de los huéspedes? Bueno, habitan principalmente en el tracto digestivo. Son parásitos, bueno, estoy cometiendo un error, son simbiontes principalmente monóxenos, es decir, que solamente ocupan a un hospedero para realizar su proceso de reproducción sexual y tienen una transmisión general de vía oral fecal. Entonces ahora les voy a explicar brevemente cómo funciona cómo ocurre el ciclo de vida general de las gregarinas terrestres. Este ciclo de vida general es en particular de las gregarinas terrestres, ¿no? Entonces, digamos que tengo este chapulín, es Teniópoda eques, que está distribuido en México, y lo corto longitudinalmente, ¿no? Le hago un corte longitudinal a la mitad del cuerpo, y lo que veo sería, digamos, en forma diagramática esto, donde aquí está el tracto digestivo, ¿no? Se divide en intestino anterior, o el estomatodeo, el intestino medio, el mesenteron, y el intestino posterior, el proctodeo. Entonces, la primera fase del ciclo de vida de las gregarinas son las esporas, que son haploides, que ingresan a través de la boca. Los organismos, los hospederos, pues se están alimentando e ingieren las esporas. Y de las esporas sale el esporozoito, que es una de las aparentes sinapomorfías apicomplexa. Y entonces el esporozoito se desarrolla en los ciegos gástricos, es decir, que estas esporas entran a través del intestino anterior, y aquí a nivel del inicio del intestino medio, aquí se van a desarrollar los esporozoitos que van a crecer y van a dar lugar a los trofozoitos y gamontes. Los trofozoitos tienen esta estructura que es el epimerito, que como les decía es la estructura que les sirve para anclarse al tejido del huésped. Y después de que crecen por cierto tiempo anclados al intestino, se desprenden de este epimerito y se quedan nada más con esta compartimentalización que es el protomerito y el deuteromerito, y simplemente viven en el lumen del ortóptero, absorbiendo nutrientes de la comida que ingieren los hospederos, en este caso un ortóptero, ¿no? Posteriormente, los trofozoitos van moviéndose a la siguiente parte del tracto medio, y aquí lo que pueden ver son estas estructuras. Pueden encontrar igual gamontes en el intestino medio, también cisigias, esta es una estructura única de las gregarinas, es la asociación de dos gamontes haploides, que es el preludio, digamos, para la reproducción sexual, ¿no? Entonces hay una copia de DNA por cada célula, y esto es la cisigia. Estas cisigias se van a, digamos, se van a enquistar, van a formar este pequeño quiste, que generalmente uno los encuentra en el proctodeo, en el intestino posterior. Y aquí vemos el quiste, y esta línea a la mitad del quiste justamente está mostrando la individualidad de cada gamonte. Este era uno de los gamontes de esta cisigia. Cada una de estas es una célula. Esto es una célula, esto es otra célula. Aquí vemos de nuevo la célula 1 y la célula 2. Y este es el gametoquiste inmaduro que suele encontrarse en el proctodeo, y este gametoquiste maduro es expulsado a través de las heces. Ya fuera del hospedero, entonces lo que encontramos es que este gametoquiste, los dos gamontes se fusionan, van a formar los gametos. Generalmente es una reproducción, es por anisogamia, es decir, hay un gameto más grande que el otro, un gameto es móvil mientras que el otro es estacionario, anisogamia u ogamia. Y esos dos gametos se van a fusionar, se van a fertilizar
para dar lugar a la única parte del ciclo de vida de las gregarinas que va a ser diploide, que son las esporas. Ocurre parte en el gametoquiste que va a formar esporas diploides, que van a ser expulsadas a través de estos tubos que se conocen como esporoductos. Aquí se ve una amplificación del esporoducto y aquí se ven cómo van saliendo las esporas y al final quedan estas esporitas en forma de cadena, cada una con con 8 esporozoitos, y dentro de estas esporas va a ocurrir meiosis para de nuevo generar individuos con ploidía N, ¿ok? Y estas son las esporitas que de nuevo van a ingresar a un nuevo hospedero y el ciclo continúa, ¿no? Bueno, eh, entonces, ya que revisamos el ciclo de vida, vean que son estadios extracelulares grandes. Esto es un tracto digestivo de un ortóptero, de hecho, y todo esto amarillo que se ve ahí son células de gregarinas. Son muy abundantes a veces en los hospederos que infectan, ¿no? Ahora, esto, aquí nada más para que vean la escala, esto es 1 centímetro y si ustedes más o menos hacen ahí la proporción, pues una gregarina de hecho mide pues algunos milímetros incluso, ¿no? Son muy grandes a pesar de ser unicelulares. Les voy a hablar ahora brevemente de la historia del estudio de las gregarinas, ¿no? Voy a poner esta línea del tiempo y estos son los primeros 3 ciclos del estudio de las gregarinas. El primer reporte de gregarina ocurrió en 1684 y la primera descripción formal del grupo, en donde se erigió el género gregarina, fue por Dufour en 1828. De 1850 a 1950 hubo avances importantes en el conocimiento de la historia natural del grupo y de la diversidad a nivel morfológico, ¿no? A nivel de morfoespecies. Varios autores contribuyeron. Grasset en 1953 fue la primera persona que publicó un tratado sobre la biología de las gregarinas, lo que se conoce actualmente. Y Levine en el 88 hace el primer checklist de gregarinas y registra en el 88 1600 especies. Como yo les decía antes, actualmente existen como 1800 especies. Entonces, nada más del 88 al 2020, digamos, se han registrado otras 200 especies. Muy poco se ha estudiado sobre las gregarinas, ¿no? En aspectos de taxonomía y diversidad. Eh, en los 90 se empiezan a hacerse los primeros estudios ecológicos, principalmente con el interés de conocer cuál es el efecto de las gregarinas en los hospederos. En los 90 se tenía esta rígida idea de que los apicomplex eran todos parásitos, entonces se asumía que las gregarinas eran parásitos y que debían, por lo tanto, de tener un efecto negativo en el huésped. Y bueno, uno lo que se encuentra en las descripciones en estos 3 primeros siglos son básicamente dibujos, monografías con dibujos, algunos incluyen medidas morfométricas, ¿no? La descripción de los ciclos de vida, historia natural, conducta. Hubo avances importantes en varios aspectos, incluyendo morfología, conducta, historia natural y diversidad a nivel morfológico. Esto es hasta el siglo XX, ¿vale? Ahora, el siglo XXI, en los últimos 21 años, ha tenido una especie de boom en cuanto al conocimiento del grupo, ¿no? La primera filogenia que se publicó de las gregarinas fue en el 2003 por Leander y autores. Fue la primera filogenia molecular basada en la subunidad pequeña del RNA ribosomal. En 2009, Clopton hace la primera filogenia molecular de las gregarinas terrestres, las que viven en cuerpos de agua dulce y en insectos, ¿no? Que entonces se les conoce por eso como gregarinas terrestres. Scribelli y Desportes en el 2013 hacen el segundo tratado de la biología de las gregarinas. Este es como un parteaguas en el conocimiento. Es un libro súper completo con bibliografía extensiva de lo que se conoce de las gregarinas en todos los linajes invertebrados. No es que haya demasiada información tampoco, pero sigue siendo un libro súper bueno. Generó mucho interés por el grupo, generó un conocimiento generalizado que se pudo, pues a partir de ahí surgieron varias líneas de investigación, incluyendo la mía, ¿no? Del 2013 al 2018 surgen varias hipótesis filogenéticas y descripción de nuevas especies en donde ya se ocupa una combinación de morfología con microscopía de luz tradicional, ultraestructura como la que muestro aquí en estas imágenes y información de esta región, de este marcador molecular, ¿no? De la subunidad pequeña o también conocido como el 18S.
En 2017 Botica actualiza el número de especies descritas y del 2018 en la actualidad surgen los primeros estudios metagenómicos y filogenómicos sobre Sporozoa y Apicomplexa. Entonces, en los últimos 21 años y principalmente en los últimos 5 o 4 añitos, es que empieza apenas a entrar el grupo en esta era genética. Brevemente de las hipótesis filogenéticas y algunas cosas importantes que quiero que ustedes vean aquí, que se conocen sobre las gregarinas. Como les dije, las primeras dos hipótesis filogenéticas fueron estas, la de Leander en el 2003 y la de Clopton en el 2009. Las gregarinas aquí están representadas solamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies. Esta primera hipótesis filogenética incluye solamente 6 especies de gregarinas con el marcador 18S y también la beta. Y Clopton en el 2009, bueno, incluye un taxon sampling, un muestreo de taxones ya de más especies, quizás como una veintena de especies. Y lo primero que estos hallazgos descubren con respecto a las relaciones filogenéticas de las gregarinas con respecto a otros linajes de los apicomplexa y de los alveolados es que Cryptosporidium es usualmente incluido como un grupo parafilético dentro de las gregarinas. Cryptosporidium se pensaba que era un coccidio, que Cryptosporidium infecta vertebrados. Entonces, pues no había mucha lógica en cuestión de la morfología y la historia natural en pensar que Cryptosporidium, un parásito de vertebrados, está relacionado de hecho con un linaje de invertebrados, ¿no? Entonces eso es América es una de las principales causas de muerte en infantes. Entonces, pues sí, empezó a generar mucha confusión en cómo estaban las relaciones filogenéticas, ¿no? Hubo después otros intentos con un taxon sampling más amplio. Cavalier Smith en el 2014 propone un nuevo sistema de clasificación en las gregarinas. Simdianov, aquí fue un error de dedo. Aquí Simdianov en el 2017 propone este otro nuevo sistema. Y aquí lo importante que vale la pena mencionar es que las eugregarinas, Cavalier Smith, las gregarinas en general, por eso pongo aquí gregarinas sensula, resulta que son un grupo polifilético, ¿no? Antes se pensaba que todas, por tener una misma forma de transmisión, ciclo de vida, historia natural, pues tenían un ancestro en común, pero las filogenias moleculares basadas en el gen 18S muestran lo contrario, muestran que las gregarinas son de hecho polifiléticas, con varios ancestros, ¿no? Lo mismo encuentra Simdianov y colaboradores. Él descubre que algunas características morfológicas no son de utilidad taxonómica en la clasificación. A las eugregarinas él las considera monofiléticas y Cavalier Smith las considera polifiléticas. Las neogregarinas son parafiléticas a las eugregarinas. Y los intentos de hipótesis filogenéticas más extensivos que se han hecho son contradictorios entre sí, ¿no? No hay consenso entonces entre los grupos dedicados a hacer investigación sobre la evolución de las gregarinas con respecto a cuáles son las relaciones, ¿no? Ahora, eso es con respecto a las gregarinas como un todo. Ahora también hay algunos intentos por reconstruir las relaciones filogenéticas de las gregarinas terrestres en particular, o con énfasis en las gregarinas terrestres. Entonces están estos tres artículos principalmente, en donde lo importante de mencionar aquí es que tanto Rockert, 2011, como este artículo con el que yo publiqué, fue un artículo de mi maestría, encontramos que las gregarinas terrestres también son linajes polifiléticos. Las gregarinas terrestres están presentes en crustáceos e insectos principalmente, aunque también hay en otros artrópodos como los miriápodos, algunos arácnidos. Entonces, estos grupos las filogenias moleculares parecen mostrar que son polifiléticos. Pero Wakeman en el 2012, que también hace este estudio de las gregarinas de crustáceos, él encuentra que más bien son un grupo parafilético en donde las gregarinas terrestres son, las gregarinas de crustáceos son parafiléticas, como alguna evidencia de una posible monofilia, pero otra vez lo que quiero que aquí marcar es que diferentes hipótesis filogenéticas, a pesar de que son construidas con el mismo marcador molecular, generan diferentes conclusiones, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno,
el marcador en la subunidad pequeña del RNA ribosomal tiene limitantes. Es un fragmento que, aunque es universal en todos los eucariontes y también en procariontes, es muy sensible a varios artefactos a la hora en la metodología de hacer filogenias moleculares, ¿no? Una es que el muestreo de taxones, si es insuficiente, genera hipótesis diferentes, ¿no? Este marcador molecular tiene la tasa de cambio evolutivo más acelerada. Entonces, en las filogenias es probable que estén ocurriendo artefactos como la atracción de ramas largas, que está agrupando cosas que no están relacionadas como si estuvieran relacionadas. Y las filogenias son muy sensibles a sutiles cambios a la hora de seleccionar el modelo evolutivo, ¿no? A la hora de hacer los alineamientos y editarlos, eliminar gaps, eliminar regiones conservadas de estas regiones. La longitud de la subunidad pequeña, bueno, la longitud que se suele ocupar es como de 1600 pares de bases. Entonces existen limitantes. En la última década, y seguimos sin un consenso sobre cuáles son las relaciones evolutivas de las gregarinas. Ahora, en los últimos 2 o 3 años han surgido las primeras filogenias basadas en genomas y transcriptomas. Es apenas el inicio, la entrada de las gregarinas a la era de las ciencias que les conocen como ciencias ómicas, ¿no? Las ciencias que incluyen el genoma completo o al menos una gran base de datos de marcadores moleculares del DNA o del transcriptoma, etcétera. Y existen dos trabajos principalmente que han incluido a las gregarinas en las hipótesis filogenéticas. Y en estos dos grupos son filéticas, mientras que el marcador 18S las encuentra como linajes polifiléticos. Las gregarinas, a la hora de ocupar el genoma completo o el transcriptoma, parece que son monofiléticas, pero aquí hay un problema. Hay muy poca información a ese nivel, a nivel del genoma o del transcriptoma. En las gregarinas hay muy poca información y bueno, una de las cosas necesarias a la hora de hacer filogenias es tener un muestreo de taxones lo suficientemente amplio para evitar sesgos a la hora de reconstruir las filogenias, ¿no? La posición de Cryptosporidium, que las filogenias moleculares basadas en el 18S lo consideraban como parafilético a gregarinas o grupo hermano. Bueno, pues los Cryptosporidium siguen siendo un enigma, no se sabe bien dónde están, pero lo que sí ocurre es que todas las gregarinas o todos los Cryptosporidium sí se agrupan generalmente cercanamente a las gregarinas. Entonces, esto está diciendo el DNA a la hora de pensar ya a nivel macroscópico en la historia de vida, hay cambios muy grandes, entonces no sabemos por qué está pasando este tipo de cambios a nivel morfológico que el DNA no está reflejando. Y una de las cosas importantes, este artículo fue del 2019 en Current Biology, una de las cosas importantes aquí de mencionar es que el linaje de los apicomplexa, que se considera tradicional, y resulta que los apicomplex han evolucionado 3 veces al menos la parasitosis, ¿no? Esta asociación parasítica evolucionó independientemente en al menos 3 linajes de los apicomplex, lo cual está rompiendo paradigmas a la hora de hacer las diagnosis tradicionales de este filum. También el apicoplasto, que no hablé de él, pero el apicoplasto es como les decía, el linaje de los apicomplexa tiene un ancestro fotosintético. Entonces, como una plesiomorfía, el apicoplasto es este plastidio que anteriormente era fotosintético, fotosintética, aunque sigue conservando funciones metabólicas. También se ha perdido varias veces en el árbol evolutivo de los apicomplexa. Este paper también incluye los primeros transcriptomas de gregarina, incluye 6 transcriptomas, lo cual sigue siendo muy poquito si pensamos en la diversidad total potencial de gregarinas. Y bueno, este otro paper igual incluye a las gregarinas como monofiléticas y en este pues ellos argumentan que Cryptosporidium es el grupo hermano de las gregarinas, ¿no? Entonces, al menos aquí esta hipótesis filogenética muestra buen soporte de ramas, muestra un bootstrap de creo del 100% aquí está, aquí en el marcador pueden ver que tiene un soporte del 99% este clado de las gregarinas y aquí está como grupo hermano los Cryptosporidium, ¿no? Bueno,
Eso es la breve visión de de la filogenia de lo que se conoce sobre las gregarinas. Ha empezado a haber avances, pero sigue habiendo también muchas limitantes. Eh, y en la actualidad en las ciencias ómicas, bueno, pues las gregarinas pues están prácticamente olvidadas, ¿no? Las gregarinas, como les decía, son bien conocidas a nivel de su historia de vida, de la morfología, ultraestructura, comportamiento, pero al nivel molecular están muy, muy olvidadas. Ni siquiera en los marcadores de la subunidad pequeña del RNA ribosomal tienen un buen taxon sampling, ¿no? Un buen muestreo de taxones, porque solamente como de las 1600 especies que existen de gregarinas, como 80 tienen un marcador ahí del 18S. Y bueno, esto pues limita mucho lo que se puede inferir de las hipótesis filogenéticas que se reconstruyen, ¿no? En este artículo de Boisart y Florent, lo que se ve es la distribución de los genomas y transcriptomas que se han secuenciado en distintos linajes de los apicomplexa. Y aquí basta nada más mencionar que, por ejemplo, en el caso de los coccidios hay 33 genomas, se conoce bien cuáles son las longitudes del genoma, el número de genes que existen, los por ellos son importante, obvio. En el caso de otros linajes de apicomplexa de importancia médica, igual hay genomas, hay 10 genomas secuenciados, igual se conocen las longitudes. En el caso de los mosporidios, igual hay 45 genomas. Todo lo que se conoce de los genomas está enfocado hacia el estudio de los linajes de importancia médica. Y solamente en gregarinas existió un genoma en el que se detectaron 6.600, aproximadamente 6.600 regiones como candidatos para ser genes. Y tienen una longitud, el genoma tiene una longitud de aproximadamente 14. Ok, ok. Aquí es lo mismo, esta imagen está mostrando lo mismo, el número de genomas y básicamente vean cómo las gregarinas solamente están representadas por uno. Y los criptogregarinas, bueno, en algunas hipótesis los criptosporidios de importancia médica resulta que son gregarinas. Bueno, aquí sí hay un muestreo mejor de linajes, pero no están distribuidas las secuencias de los genomas homogéneamente en los linajes. ¿Por qué importa? Bueno, se han realizado varios estudios metagenómicos, principalmente con la región B4 y B6 del 18S. Y este es un muestreo que se hizo del metagenoma de los apicomplexa a lo largo del mundo. Estos son todos los sitios de muestreo. Se publicó en el Frontiers of Microbiology. Y son las relaciones filogenéticas de los metagenomas que encontraron, que son DNA ambiental. Básicamente agarran muestras ambientales y ven todo el DNA que hay ahí. Eh, y quiero que vean que esto fue lo que se recuperó de metagenomas de apicomplexa en todos estos sitios de muestreo. Y esta parte en rojo y naranja corresponden a las criptosporidios, que son gregarinas, y a las gregarinas. Es decir, que más de la mitad de los genomas recuperados en todos los sitios corresponden a gregarinas. Son linajes hiperdiversos, en donde, como les dije, tradicionalmente hay muy pocas especies escritas, se conocen bien sus historias de vida y demás, pero la diversidad a nivel molecular ha sido olvidada y es súper importante porque, ¿por qué? Porque importa seguir estudiando al grupo, a las gregarinas. ¿Qué importan si pues son parásitos invertebrados y los invertebrados no pues a nadie los pela a menos que generen algún detrimento directo en los humanos, ¿no? Pero bueno, como sabemos, en los apicomplexas sí hay linajes de importancia médica. Y aparte tenemos ese extremo de los linajes que son de importancia médica y en el otro extremo tenemos a los representantes de apicomplexa que son de vida libre, fotosintéticos. Y en medio, justo en medio de esa transición entre la vida libre y la fotosíntesis y el parasitismo intracelular extremo que genera importancia médica, ahí en medio están las gregarinas. Es decir, que las gregarinas son un punto intermedio, un punto transicional de esta vida parasítica a de esta vida, de esta forma de vida libre a la vida parasítica, ¿no? Entonces aquí hay un esquema que les muestro en donde este es digamos, un diagrama de una apicomplexa de vida libre, que estos también suelen ser depredadores, no solo son fotosintéticos, son mixótrofos y se anclan a los tejidos de los animales que parasitan, ¿no? Corales o invertebrados marinos, etcétera.
A partir de esta asociación que se hace de estos grupos, surgen linajes que se volvieron endosimbiontes y perdieron la fotosíntesis, como aquí, pero el hábito extracelular se mantiene. Entonces, este sería el caso de las gregarinas, ¿no? Son extracelulares y siguen conservando esta conducta como en los apicomplexa fotosintéticos, que nada más se anclan a los hospederos, pero se mantienen fuera. Y de este hábito extracelular simbionte, digámosle, si quieren parasítico, surgen después, evolucionan estos hábitos intracelulares. Como en el caso de Plasmodium, que vive en el torrente sanguíneo de nuestras células rojas, o todos los criptosporidios que viven en varios tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, a lo que quiero mostrar es que las gregarinas justamente son como lo que luego le dicen eslabón, ¿no? Es un eslabón, un paso intransicional del hábito de vida libre fotosintético al parasitismo intracelular. Importa también porque justo para entender cómo combatir enfermedades que aquejan a los humanos, que aquejan en aspectos veterinarios y demás, importa entender cómo evolucionaron aspectos que facilitan la parasitosis de estos linajes de importancia médica. Entonces, el complejo apical es una estructura de interés porque de hecho es una de las aparentes sinapomorfías del apicomplexa, por de ahí su nombre, apicomplexa, complexa de complejo y api de apical. Pues bueno, el complejo apical existe en varios linajes de vida libre. Se lo ocupan para misocitosis, que es una variante de fagocitosis, como les mostraba en esta imagen. Se anclan a través del complejo apical a las células de los hospederos, a pesar de que sean de vida libre. Y el complejo apical tiene varias transiciones, hay varias diferencias del complejo apical en los linajes que son de vida libre y de los linajes que son parasíticos, como Plasmodium, ¿no? O sea, el complejo apical es muy importante en estos linajes de importancia médica. Y las gregarinas tienen complejo apical, entonces para entender cómo funciona el complejo apical y generar estrategias para combatir estas enfermedades es importante entender cómo fue la transición de la vida libre a la vida parásita y las gregarinas a través del estudio de su complejo apical ayudarían en eso, ¿no? El complejo apical en general incluye las rhoptrías, micronemas, anillos polares y el conoide. Y las gregarinas solamente presentan rhoptrías y conoide, por ejemplo, ¿no? Las demás estructuras del complejo apical están nada más presentes en los parásitos, en los apicomplexa que son únicamente parásitos. Y en los de vida libre, bueno, hay estructuras igual dispersas de cómo se piensa que fue ancestralmente el complejo apical. ¿Por qué importa seguirlas estudiando entonces? Bueno, como yo les hago énfasis, para entender la evolución de los apicomplexa y entender cómo evolucionó la vida parásita en linajes de importancia médica, necesitamos entender cómo eran los ancestros y las gregarinas serían como los ejemplos contemporáneos para poder hacer estas reconstrucciones de ancestros. Si pensamos también en estos estudios, en estos muestreos de DNA ambiental, esta imagen ya se les mostré anteriormente, les muestro que en el DNA ambiental las gregarinas son mayoritarias en el DNA ambiental de apicomplexa, y si lo comparamos con el DNA ambiental de otros linajes de eucariontes unicelulares, esto se hizo en bosques tropicales, y esta parte que es naranja muestra las secuencias o los amplicones de DNA ambiental que se encontraron de apicomplexa, en particular gregarinas. Vean la proporción, es una diferencia increíble el número de amplicones de apicomplexos, principalmente representados por las gregarinas que existen, con respecto a otros linajes heterotróficos, los Cercozoa, que es otro linaje. Vean, hay muchos menos, aquí son casi inexistentes. Los ciliados y los conosa, vean las representaciones son menos del 25% o incluso menos del 10% representa toda la diversidad de eucariontes, y el resto son apicomplexa. Entonces son grupos extremadamente diversos. Las gregarinas, se ha argumentado que las gregarinas es el linaje más diverso de organismos que existe en la Tierra, incluso más que los escarabajos, incluso más que las plantas. Digo, estas son solo ideas, no lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero cuando uno compara esa proporción de que puede haber una diversidad potencial de millones de especies, y aparte que son súper abundantes, con respecto al número de especies descritas en la actualidad, pues este número queda enclenque, ¿no? Es ínfimo. Entonces hay una gran subestimación, ¿no? Y bueno, las extrapolaciones de por qué son así de diversas las gregarinas es porque se piensa que han coevolucionado
junto con los hospederos que parasitan, ¿no? Cuando un hospedero está en este proceso de cladogénesis de especiación, las gregarinas siguen esa trayectoria de especiación también. Es lo que se piensa y de hecho es algo que yo en mi proyecto doctoral quiero intentar buscar, ¿no? Los patrones de coespeciación entre gregarinas, ¿no? Otra, otra característica muy importante de las gregarinas y por qué importa seguirlas estudiando es, como yo les digo, las gregarinas están en un punto intermedio entre la vida libre y la vida parásita exclusiva. Entonces, recientemente, en el 2015, empezó esta tendencia a pensar en este continuo simbionte, ¿no? Eh, Generalmente cuando nos enseñan biología, nos enseñan que hay varias relaciones mutualistas, donde los dos interactuantes son beneficiados, parasitistas, donde uno es beneficiado y el otro genera un detrimento, comensales, donde uno tiene un beneficio y el otro nada. Hay varios aspectos, pero todo lo suelen demostrar como casillitas, ¿no? Pero en realidad esto es un continuo. La transición del parasitismo a la vida libre es algo que ocurre incluso en tiempo ecológico, no solamente tiempo evolutivo, y las gregarinas son un excelente modelo para estudiar esto. Entonces, las gregarinas, aunque son de apicomplexa, que es un linaje que tradicionalmente se piensa parásito, la realidad es que las gregarinas parecen más funcionar como comensales en este espectro simbionte y el comensal también, la asociación comensal también es una transición entre, ups, de hecho, sí, ajá, aquí es como lo enseñan generalmente, ¿no? Hay varios papers, aquí les pongo nada más un ejemplo, donde aquí cuestionan si las gregarinas realmente son enemigos o si más bien funcionan como amigos, ¿no? Las gregarinas pueden estar generando beneficios a los hospederos en los que habitan. Y también en este artículo del 2020 que acaba de salir es una revisión de nuestro entendimiento actual del comensalismo, en donde argumentan que el comensalismo es justamente en vez de verse como estas casillas que no se tocan, son del comensalismo al parasitismo y básicamente las gregarinas son un excelente modelo para estudiar estas transiciones de los comensales a los parásitos y de los comensales a los mutualistas. Como aquí lo argumenta Record, en el 2019 propone esto en las gregarinas, ella dice que las gregarinas son comensales, pero más aún lo que se está pensando a ver, y es una de las cosas que estoy investigando en mi proyecto, es justo entender cómo la asociación que es comensalista puede tornarse en tiempo ecológico de comensalista parasitista o mutualista con respecto al contexto. O sea, las asociaciones biológicas son contexto dependientes, ¿no? Si el contexto ambiental es adverso, puede que las gregarinas estén funcionando como parásitos, pero si el contexto ambiental es bueno, es prolífico para los hospederos, puede que las gregarinas estén funcionando a su vez como mutualistas, o al revés, ¿no? A lo mejor las gregarinas están en contextos adversos, como aquí lo encuentran, como aquí lo reportan estos autores, Arcila y Muner. Eh, Ellos comentan que cuando las condiciones son adversas para esta tijerilla, las gregarinas de hecho ayudan en la supervivencia, en la fecundidad, en aspectos de adecuación, ¿no? Eh, Otras de las cosas importantes por las que seguir estudiando el grupo es porque no se conoce aún bien cómo se originó Cryptosporidium, que es un parásito muy importante de los humanos y que resulta que parece una gregarina. Incluso hay gregarinas que recientemente fueron reportadas en ranas. Entonces también este paradigma de que las gregarinas son únicas de invertebrados también se está rompiendo. Se han empezado, si los Cryptosporidium resulta que sí son gregarinas, pues hay gregarinas que son parásitas de vertebrados, ¿no? Y si ya se encontraron gregarinas en ranas, lo mismo, ¿no? O sea, las gregarinas han logrado transicionar en todo este umbral desde los invertebrados. Las gregarinas surgieron con los primeros organismos bilaterales hace 600 millones de años más o menos. Y han coevolucionado con ellos, ¿no? Se encuentran en un buen de grupos de acelomados, hemicordados, todos los anélidos, todo artrópoda, también en algunos tunicados que ya son hemicordados, y de ahí pues cómo ocurrió esa transición, ese brinco de los hemicordados a presentarse encordados, ¿no? Son de las preguntas que siguen. ¿Qué ventajas hay de estudiar a las gregarinas? Bueno, lo primero es que es un grupo ultradiverso y como ya les dije es importante para entender la evolución de los apicomplexa y tienen una bondad. De acuerdo con el único genoma que existe de gregarinas, pues el genoma es muy pequeño, ¿no? El genoma es de 14 megabases. Aquí pongo una línea. Si esto fuera la longitud del genoma del humano, del Homo sapiens, que es de aproximadamente 3000 megabases o 3000 o 3 gigabases,
el de las gregarinas es este tamañito, es un genoma muy chiquito en comparación con otros linajes. Y esto ayuda porque, bueno, en cuestión de costos, secuenciar un genoma no es barato, pero secuenciar un genoma corto es más barato que secuenciar un genoma que es largo. Esto permite hacer estudios filogenómicos comparados. También permitiría entender cómo son las interacciones del transcriptoma entre el simbionte y el huésped. Entonces, eh, ya hay papers que argumentan que es necesario entender la biología molecular de las gregarinas e incluirlas dentro de todos estos nuevos métodos de las ciencias ómicas que se les dice, para entender justamente cómo evoluciona el grupo, por qué tienen esa diversidad increíble que los estudios metagenómicos parecen indicar, cómo ocurrió la transición de la vida libre al parasitismo y bueno, ya, pues entonces, como conclusiones, justo lo que quiero mencionar es que falta mucho trabajo por hacer. Las gregarinas son probablemente un grupo polifilético. Los estudios, los estudios filogenómicos que han solamente dos que existen, las agrupan como monofiléticos, pero el taxon sampling es muy, muy extremadamente limitado. Eh, las relaciones internas dentro de apicomplexa aún no están resueltas, entonces se necesita, claro, mucho más información ómica. Eh, las gregarinas son grupos transicionales de vida parásita. Y otra cosa que, como les decía, ¿no? Esta transición del espectro simbionte, ¿no? Cómo las gregarinas pueden comportarse como parásitos o mutualistas dependiendo del contexto, es una de las preguntas ecológicas que también se están empezando a plantear. Eh, También en este aspecto de los aspectos ecológicos, si uno piensa en las gregarinas como los linajes más diversos en la Tierra, pues seguramente hay un papel macroecológico que tienen las gregarinas alterando las interacciones en los ecosistemas e incluso alterando las trayectorias evolutivas de los linajes en los que habitan, ¿no? Eh, y por último, pues los aspectos coevolutivos entre hospederos y gregarinas pues no han sido explorados y todas estas son preguntas que siguen haciéndose bueno, pues el futuro parece muy interesante con respecto a este tipo de preguntas, pero aún falta mucho trabajo por hacer y pues desafortunadamente no hay muchos grupos haciéndolo, ¿no? Y bueno, esa sería mi plática, pues muchas gracias por escucharme. Aquí pues nada más agradeciéndole a gente que me ha ayudado a lo largo de mi proyecto y a las instancias que me han financiado, que me están financiando ahorita en mi investigación. Y sin más que decir, pues estoy feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge, por esta presentación. Súper interesante esta línea que estás desarrollando. Está wow. O sea, todos los que nos encantan los protistas, en especial este grupo tan interesante que son los apicomplejos, pues estamos maravillosos con lo que estás haciendo y todo lo que hay que hacer. Mira, pues fíjate que sí tenemos varias preguntas. Yo creo que ahorita lo que vamos a empezar en redes sociales, en Facebook, me llegaron algunas preguntas. Entonces te las voy a ir haciendo para que vayas contestando y entonces después pasamos a ver algunas otras que nos dejaron en el chat de Zoom para que también ocurra. Entonces, ahorita poco a poco te voy pasando algunas preguntas, te las voy comentando para que vayas contestando. Mira, por ejemplo, tenemos una pregunta del Facebook Live de la Facultad de Ciencias que es de Luis Adolfo Espinosa. Bueno, en realidad son dos preguntas. Una dice, ¿las gregarinas son simbiontes o parásitos específicos? Bueno, creo que existen ambos modos. Sí hay algunos reportes que documentan que las gregarinas son exclusivas, o sea, una especie de gregarina está infectando solamente un linaje particular, una especie, digamos, pero yo considero, de acuerdo a los datos preliminares que tengo, que las gregarinas de hecho logran, una especie de gregarina puede andar brincando entre varios linajes cercanamente emparentados. Entonces, justamente estas son de las preguntas que aún no se conocen, si son, hasta qué grado ocurre la especificidad entre la asociación gregarina hospedero, ¿no? Y esto, el gran problema que se tiene para poder un poco delimitar eso es que el concepto de especie de gregarina no es muy lábil.
las especies que se han reportado de gregarinas son solo morfología y la morfología no es suficiente para delinear especies. Recientemente se han ocupado ultraestructura, morfología y marcadores del 18S, pero el 18S no es el mejor para delinear especies tampoco. Entonces se necesita un concepto más holístico de especie, incluyendo marcadores sí, filogenómica para quizá hacer delimitaciones de especie más robustas. No te escucho, Fer, tienes desactivado tu micrófono. Sí, perdón. Mira, y este mismo usuario también nos hace otra pregunta que dice, ¿las gregarinas tienen usos biotecnológicos? ¿Cuál sería la importancia médica de las gregarinas y si esto es debido a su patogenicidad o por un beneficio de algún organismo? Bueno, voy a responder la segunda parte primero, que es si tienen importancia médica. No tienen importancia médica para los vertebrados aparentemente, salvo las criptogregarinas que se consideran como algo aparte, aunque las filogenias las agrupen dentro de gregarinas. Los criptosporidios, eso sí, tienen mucha importancia médica y se han estudiado. De hecho, ya se han empezado a desarrollar algunos cultivos in vitro de criptosporidios, que también es un gran avance y que también va a ayudar a generar cultivos in vitro de gregarina para entender varios aspectos de su biología molecular, el metaboloma y demás. Eh, pero bueno, en el ángulo tradicional de las gregarinas, que son solamente parásitos invertebrados, no tienen. Y aparentemente, pues no generan un efecto aparente en los huéspedes, ¿no? Ahora, con lo de aplicaciones tecnológicas, no existen al momento aplicaciones tecnológicas, pero esto fue de conferencia, no es nada publicado, pero comentaban que si se logra encontrar que existe algún grado de especificidad hospedatoria entre las gregarinas, se pueden hacer como gregarinas transgénicas que transporten ciertos genes o cosas transcritos que los expresen en los hospederos para hacer knockout de genes y cosas así, cosas muy bizarras que todavía no tenemos el suficiente conocimiento para aplicar, pero empieza a haber ideas de aplicaciones, digamos, biotecnológicas en las gregarinas, como si fuera la pastillita que le entra a una plaga de insecto, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Muy bien. También tenemos esta pregunta desde Elvia Gallegos. Nos pregunta, ¿cuál es el impacto en organismos de importancia económica? Perdón, se cortó un poco el audio, pero ¿me la puedes repetir? Ok. A ver, ahí te va de nuevo. Elvia Gallegos nos pregunta, ¿cuál es el impacto de la parasitosis por gregarinas en organismos de importancia económica? No se conoce. Ni siquiera se conoce bien si las gregarinas tienen un efecto sustancial en especies de importancia económica. En el laboratorio en el que yo estoy se trabaja con langostas, que son una plaga importante. Ahorita hay varios surgimientos de langostas en el mundo, en África, en Pakistán. De hecho, aquí esta instancia fundadora, el Behavioral Plasticity Research Institute, es justamente un financiamiento para entender la evolución de esta plasticidad fenotípica que da lugar que un ortóptero sea un ortóptero o un chapulín cualquiera, a ser una langosta que se hace plaga y crecen masivas, ¿no? Entonces, justamente yo ahí en esa línea de investigación quiero intentar entender qué efectos tienen las gregarinas, pero sinceramente no se conoce nada sobre un efecto, si existe un efecto sustancial en este tipo de grupos de importancia económica. Perfecto, muy bien. Y tenemos otra pregunta también ahí, es también de Facebook Live, que es donde también nos llegaron bastantes. Xochiquetzal Ceja pregunta, ¿es posible que las gregarinas se transmitan de padres a hijos durante su ciclo reproductivo? Esa es una pregunta interesante. Xochiquetzal es mi alumna, por ejemplo, de hecho, ahorita en Protestas y Algas. Eh, es una pregunta interesante y no, la transferencia, Xochiquetzal entiendo que se refiere a una transferencia vertical, lo cual no existe en gregarinas. La transferencia vertical ocurre cuando de la generación 0 a la generación 1 se transmiten vía maternal o algo así los parásitos, lo cual no ocurre en las gregarinas. Las gregarinas se dispersan por ambiente de forma horizontal. Aunque a lo mejor existe por ahí una excepción que no se ha documentado, ¿no? Todo, en la biología siempre hay excepciones. Muy bien, muy bien. Y tenemos una pregunta más en el Facebook Live, esta la voy a tomar del coloquio, el Facebook Live del coloquio. Dice Diego Díaz, ¿qué es un transcriptoma? Bueno, el transcriptoma es todo el conjunto de RNA que surge a partir de la
transcripción del DNA, las partes que se expresan del DNA. El DNA en eucariontes tiene regiones intrónicas y regiones exónicas. Las regiones intrónicas son las que no producen proteínas con alguna función biológica y las regiones exónicas son las que producen, son las que son transcritas en forma de RNA para después que el RNA se transforma en proteínas, ¿no? Ya las proteínas son las que suelen tener función biológica, aunque también el RNA tiene función biológica. Entonces el transcriptoma es básicamente secuenciar todos los transcritos de RNA de estas regiones exónicas del DNA que tienen aparentemente una función biológica o que deben de tener función biológica. Muy bien. También ahora vamos a pasar por algunas preguntas del Zoom. Nos dejaron unas en el chat, entonces quiero darle prioridad a estas preguntas. Tenemos a Demetrio Mora que nos pregunta que si no es posible hacer transcriptómica o filogenómica, ¿hay algún marcador además del 18S que considere sea útil para hacer inferencia filogenética de este grupo? Bueno, no es que no sea posible hacer transcriptómica o filogenómica, más bien nadie lo había hecho porque como que nadie le llamaba mucho la atención a hacer cosas con gregarinas, todos se concentraban en los parásitos de humanos, ¿no? En los apicomplexa como los coccidis o hemosporidios, pero ya hay en este trabajo de aquí está. En este trabajo se generaron los primeros 6 transcriptomas de gregarinas y entonces se puede, pero se necesita mucho trabajo para hacerlo. Y sobre qué otro marcador aparte del 18S se ha ocupado, sí se han ocupado otros. La subunidad larga del RNA ribosomal también, la beta tubulina y los interespaciadores que separan el 18S de la subunidad pequeña de la subunidad larga en el genoma. Pero si el 18S de por sí está muy pobremente representado en las especies de gregarinas, los otros están todavía menos representados, por lo que no hay evidencia concluyente de qué tan mejores, digamos, puedan ser para resolver algunas de las relaciones o nodos dentro del árbol filogenético de las gregarinas. Entonces se ocupa el 18S por practicidad, es universal, es muy fácil de secuenciar, extraer el DNA, secuenciarlo y demás. Es fácil y es donde hay más información, por eso se sigue ocupando. A ver, tenemos por aquí otra pregunta. Es de Sandra Ajá, ¿me escuchas? Sí. Bueno. Sí, ya te escucho. Mira, tenemos otra pregunta de Sandra Carrishi. Dice que ¿qué evidencias se pueden utilizar para... Bueno, se cortó Fer. ¿Qué evidencias? Y ahí me quedé. Ok, te la repito. Ajá, ¿qué evidencias se pueden utilizar para decir que dos especies han coevolucionado? Uy, esa es una pregunta muy amplia. A los biólogos nos gusta ocupar el concepto de coevolución muy, muy ligeramente. La coevolución en términos evolutivos estrictos es cuando hay una selección recíproca de los linajes que están interactuando. Es decir, piensen en un parásito y un hospedero, ¿no? Entonces, el parásito le está generando un detrimento al hospedero y entonces el hospedero se está adaptando para contrarrestar ese parásito. Y a su vez, entonces, cuando el hospedero se adapta para contrarrestar al parásito, el parásito evoluciona para poder volver a ser, o sea, no ocurre con propósito, pero por selección natural, el parásito se adapta para volver a ser patogénico al linaje en el que está. Entonces es una selección recíproca de los linajes, regiones particulares del genoma. Y en las gregarinas es una de las cosas que se piensa que ocurren, que están coevolucionando, pero la palabra coevolución en gregarinas se refiere más a pensar en que están evolucionando paralelamente los linajes de hospederos y los linajes de parásitos. Entonces, digamos que si un hospedero, piensen en un chapulín, cuando el chapulín está en un proceso de especiación, a lo mejor la gregarina está siguiendo ese proceso de especiación, no por mero proceso de selección recíproca, sino por simplemente otros fenómenos aleatorios, ¿no? O fenómenos ambientales que están ocurriendo, la separación alopátrica de las especies incipientes de ortópteros. Puede haber varios fenómenos, pero el punto es, cuando uno habla de coevolución, piensa, yo me refiero en particular a este proceso de cladogénesis paralela entre los linajes. Que sea coevolución, quién sabe.
De hecho, en una de las proyectitos del proyecto doctoral que tengo, estoy revisando, voy a ir digo, el coronavirus me frenó un poco, pero espero ya empezar a ir, si no este año el que viene, a revisar una zona híbrida entre dos especies de grillos, ¿no? Hay dos especies de grillo que tienen un sobrelape en su distribución y ahí hibridizan las dos especies y quiero ver cómo se refleja la zona híbrida de los grillos con respecto a las gregarinas que tienen, ¿no? Porque las gregarinas tienen reproducción sexual, entonces pueden hibridizar seguramente. Y la hibridación es un fenómeno súper común en la naturaleza, ¿no? Tu micrófono, Fer. Perfecto. Sí, perfecto. Mira, paso otra pregunta, es de Mauricio Osorio. Dice, ¿qué implica que una gregarina tenga comportamientos mutualistas? Yo creo que ya muy mucho en la temática de lo que acabas de contestar. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué implica? Ajá, O, ¿qué implica? Ajá, ah, así es bueno, como. pues es una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, si Ajá. la gregarina fuera mutualista, si la gregarina en lugar de afectar al hospedero lo estuviera ayudando, pues las relaciones mutualistas suelen ser muy estrechas, ¿no? Y entonces puede ocurrir en la historia evolutiva que el mutualismo sea obligado, ¿no? Las gregarinas son obligadas ya a vivir en los hospederos, ¿no? Para realizar su reproducción. Pero ¿qué tal si las gregarinas llegan a ese grado de evolución en el que el mutualismo es necesario para que ambos linajes sobrevivan, ¿no? Ahorita un ortóptero sin gregarinas puede vivir súper bien. Y si tiene gregarinas, el ortóptero también vive bien, ¿no? O sea, no le pasa nada. Pero a lo largo de la historia, del trayecto evolutivo, las asociaciones mutualistas suelen luego hacerse tan estrechas que se vuelven codependientes, ¿no? Eh, sí, pues es una de las posibles causas, ¿no? Que puede ocurrir. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Demetrio Mora, que te está haciendo bastantes preguntas. Creo que esto va muy bien. A pesar de su importancia, ¿dónde crees que tenga que hacer más énfasis para promover el estudio de las gregarinas y por qué parece que aún son muy pocos los estudios que hay? Bueno, ¿por qué son pocos estudios? Porque hay muy poca gente investigando gregarinas, es lo primero. ¿Qué se necesita para que las investiguen más? Bueno, de hecho, todos estos desde el 2013 en la línea del tiempo que aquí les mostraba, ¿no? Que aquí, a partir de este parteaguas, este tratado de la biología de las gregarinas, han surgido mucho más interés en ellas. Generalmente, cuando un grupo empieza a investigarse, porque ya se generaron varias preguntas de interés general, ¿no? Evolutivo, ecológico o incluso aplicado. em, no es inmediato, ¿no? O sea, en estos del 2013 al 2021, 8 añitos, ha habido algún progreso, todavía falta, pero ¿qué se necesita? Seguir publicando sobre gregarinas y seguir haciendo descubrimientos que vayan dando luz a más respuestas, ¿no? En la ciencia nunca acaba la investigación, ¿no? Publicas algo y es el inicio de una nueva pregunta de investigación, ¿no? Y así es la cadenita. Divulgación puede ser también, aunque digo, divulgar es difícil, es muy difícil divulgar ciencia. Y luego más biología evolutiva, ¿no? Es muy controversial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, acá hay otra pregunta que nos hace Michelle Bustamante, pero creo que va mucho en algo que ya habías contestado antes, que habla sobre que las gregarinas se podían aplicar en biotecnología. Creo que esto ya te lo habían preguntado antes en el Facebook. Entonces, más o menos espero que haya escuchado la respuesta porque creo que iba en esa misma temática. Ujú. Y bueno, aquí te pongo otra de Cristian Alberto. Dice que, ¿qué opinas de las clasificaciones basadas en ADN ambiental? Em, Muy no, buena pregunta. es pregunta incómoda, no me gustan mucho. El DNA ambiental, bueno, yo yo lo veo como autónomo. Eso de que ocupar puras filogenias con DNA ambiental es como una visión ultra reduccionista de cómo generar inferencias. Necesitas ver al individuo completo, ¿no? Desde lo molecular hasta lo morfológico y su interacción con el ambiente. Son útiles, son prácticas y son fáciles de hacer en términos de que te dan pistas, te dan patrones que pueden dar lugar a cosas interesantes e importantes. Pero generar y basar hipótesis filogenéticas en puro DNA ambiental, no puede ser. Eh, Hay muchos problemas de hacer eso que no sé si valga la pena ahorita mencionar algunos, pero el DNA ambiental es la red completa del 18S, solamente son algunas regiones particulares. También que pues asocias clados, ¿no? Tienes clados de DNA ambiental, pero ni sabes cómo se ven, cómo son, dónde están, en quién viven. O sea, hay muchos huecos que dejan las filogenias de DNA ambiental.
son útiles, pues, me gustan en lo práctico, pero ya a la hora de generar hipótesis evolutivas estables y robustas, no los considero. Vaya, pues sí, más o menos me imaginaba que ibas a irte por ahí porque sí es algo controversial esto del ADN ambiental. Ujú. Sí, por eso la pregunta se me hizo interesante y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Sí. Brenda Juliana nos pregunta que por qué no se tiene más información acerca de la gran diversidad de las gregarinas, y es porque existe una limitación en recursos para estudiarlas o solo por desinterés. Ambas. Hay desinterés, se conoce poco y por lo tanto a la hora de pedir financiamiento a las agencias, si se conoce poco, las agencias que financian ciencia generalmente pues, son más dudosas de decir, es que tú me estás pintando las estrellas, pero desconozco muy poco del grupo, entonces no confío en darte mi dinero para financiarte tu ciencia, ¿no? Entonces ahí ocurre algo. El ángulo ahorita con el que se está intentando generar recursos financieros para hacer investigación en gregarinas es justamente este argumento que digo de que las gregarinas son linajes transicionales a la vida parásita, entonces si queremos entender bien a los apicomplexa núcleo que son de importancia médica, necesitamos a fuerza entender a los linajes de gregarinas, ¿no? Que también son de los apicomplexa que primero ramificaron, ¿no? En la historia evolutiva del clado. Tenemos todavía otra pregunta por acá en el chat, y también me acaban de llegar otras por el Facebook. Te voy a hacer esta del chat de Zoom y me paso a las de Facebook. José Javier García pregunta, bueno, no, más bien nos está preguntando de que si va a haber una grabación de la plática. Le comentamos, esta grabación está disponible en Facebook Live de la Facultad de Ciencias y en el Facebook de Coloquio Estudiantil de Protestas que hemos compartido en las invitaciones. De hecho, esto lo pueden ver en el flyer. Ahí es donde pueden ustedes acceder a cualquiera de los Facebook y ahí tenemos la grabación para que quien guste verla otra vez. Entonces, me va a pasar la pregunta que vi por acá de Facebook para aprovechar. Yo creo que vamos a dar espacio a un par de preguntas más y podemos ir concluyendo el evento. Nos pregunta Jaime Alanís, ¿la infección de gregarinas invertebrados de consumo humano podría afectar la calidad del producto? Es algo que apenas salió en 2019 o 2020. Se publicó un transcriptoma de grillos. Ustedes saben que los grillos son uno de los candidatos a ser las proteínas del futuro, ¿no? Y se está haciendo investigación al respecto. Y al hacer el análisis transcriptómico de los grillos se encontraron ahí algunos transcritos de gregarinas, ¿no? Porque, claro, hay gregarinas en grillos. Entonces, eh, ellos discuten, pero con muy poca evidencia, ellos discuten que probablemente la presencia de gregarinas sí pueda afectar la calidad del producto porque pues están viviendo ahí, las están quitando recursos a los grillos, pero ellos siguen bajo esta visión de que las gregarinas son exclusivamente parásitas. Las gregarinas, si tú te comes un grillo cocinadito que tenía gregarinas, no te van a hacer nada. Incluso si te lo comes crudo, las gregarinas no están adaptadas para vivir en el organismo de uno, en el cuerpo de uno. Pero no sabemos o sea, la interacción no es exclusiva hospedero-gregarina, ¿no? Las gregarinas tienen sus propios hospederos también, ¿no? Hiperendosimbiontes, procariontes, por ejemplo. Una cosa importante de preguntar sería, ¿qué procariontes hay ahí que a lo mejor sí puedan tener un efecto en los humanos, ¿no? No se ha hecho investigación al respecto, solamente tengo conocimiento de ese estudio. Pues es una pregunta abierta también, ¿no? ¿Hasta qué grado las gregarinas pueden afectar de manera positiva o negativa eh, productos de consumo humano, ¿no? Perfecto. A ver, déjame ver si todavía tenemos alguna otra pregunta. No, es otra cosa, otro comentario. Te mandan a felicitar mucho, la doctora Elvia Gallegos, le encantó tu presentación, se le hizo muy interesante. Gracias. Creo que sí hubo bastante interés por parte de varias personas, pues, a lo que, por ejemplo, ya ves que en otros eventos que hemos tenido del coloquio, pues tenemos el auditorio, luego a veces sabemos que estamos limitados a ese espacio, pero sí tuvimos algo de audiencia a través de las distintas redes. Me parece, por ejemplo, aquí en Zoom tenemos a 33 que lo vieron,
Las vistas por Facebook Live estaban alrededor de los 55-60 personas, entonces pues tenemos un auditorio bastante nutrido para lo que normalmente estamos acostumbrados. Parece ser que ya no hay más preguntas, entonces lo que me quedaría es agradecerte tu presencia en este evento. Qué bueno que nos puedas compartir todo esto que estás trabajando allá en la Universidad de Texas y que, bueno, seas pues que esta información pues a muchos de los que les encanta toda la línea de los protistas, sobre todo a los chicos que nos están viendo, vean todo lo que hay falta por hacer entre los distintos grupos de protistas, ya sea que se traten de protistas heterótrofos como los que trabaja Jorge, que son los apicomplejos, o de los distintos grupos de fotosintéticos que son las algas. A todos los que nos están viendo, recuerden que tenemos más conferencias. Ahorita les voy a compartir pantalla para enseñarles el flyer de información. La que tenemos va a ser el 7 de abril, que la va a presentar la maestra en ciencias Daniela Rojas, y nos va a hablar de los tintínidos, una lórica desde varias perspectivas. Este es nuestro siguiente evento, al cual van a estar todos igualmente invitados a través de estas redes sociales, por el Facebook Live de Facultad de Ciencias, el Facebook de Coloquio de Protistas, y bueno, a través del enlace a través de su registro previo. Entonces, a nombre del comité de organizador del coloquio, al apoyo técnico que nos dieron la Secretaría de Comunicación, agradecemos la presencia de todos y los invitamos a nuestro siguiente evento. Pues gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Perfecto.